Muy bien, pues ya ahora, después de esta dinámica, pasemos con un tema súper importante. Nuestra siguiente conferencia, que lleva por nombre Reconciliarnos con nuestro pasado, bioneuroemoción. Y antes de eso, déjenme platicarles un poquito sobre Enric Corbera Institute, la cual es una organización educativa especializada en la gestión de las emociones y su contribución al bienestar personal. Para ello cuenta con un método propio llamado bioneuroemoción. El instituto centra su actuación fundamentalmente en 4 ámbitos: cursos y actividades formativas, actividades divulgativas, sesiones de acompañamiento e investigación y desarrollo. A través de estas acciones, además de impartir los conocimientos que integran el método, nos proporcionan herramientas necesarias para aplicarlo en el día a día de manera eficaz y generar cambios positivos en la vida de las personas. Y pues desde España nos acompaña David Corbera. David Corbera es director académico en Enric Corbera Institute e Institute of Emotions. Es licenciado en psicología y máster en neuropsicología. Ha realizado multitud de seminarios y conferencias en diferentes países como Argentina, México, Chile, Colombia, Estados Unidos y España. Es coautor del libro Bioneuroemoción, un método para el bienestar. Actualmente es el responsable de diferentes proyectos de formación a nivel personal, en el área laboral y en instituciones educativas. Se dedica por entero a la divulgación y desarrollo de la metodología de la bioneuroemoción y su aplicación a diferentes temáticas como el bienestar emocional en la pareja, en la familia o en la salud física. Su presencia en redes sociales de Enric Corbera Institute y canales de YouTube, TikTok, Twitch cuentan con miles de visionados en la actualidad. Así que adelante, David, el escenario es tuyo. Muy buenas a todos y bienvenidos a esta nueva charla, esta nueva presentación de ExpoRed de Asociaciones de Iberoamérica, organizado por la Fundación Grupo México. Me presento, mi nombre es David Corbera, soy licenciado en Psicología y soy el director académico de Enric Corbera Institute, que es una organización educativa española que está centrada en dar herramientas para fomentar una correcta gestión emocional y dar todas las herramientas posibles a las personas para poder fomentar su salud y su bienestar en todos los sentidos. Me ilusiona mucho poder estar aquí con todos vosotros y con todas vosotras, porque realmente creo que la labor que los voluntarios y las voluntarias realizan en los diferentes ámbitos en los que ejercen sus funciones, creo que es una parte fundamental, un aspecto clave de la sociedad. Y también creo y considero que esta iniciativa de la Fundación de Grupo México es una iniciativa que se debería llevar a cabo mucho más a menudo, porque las personas que ejercen esas funciones de voluntariado son personas que también necesitan su respaldo emocional, también necesitan toda una serie de herramientas y recursos para poder hacer mejor toda su labor y precisamente tienen esa necesidad, igual que la pueden tener las personas a las cuales ayudan, ¿no? u otros aspectos, otras secciones de la sociedad. Entonces, creo sinceramente que este espacio es muy idóneo, es muy necesario y, por mi parte, durante este rato voy a intentar dar algunas ideas y algunas de estas herramientas para que todos los voluntarios y voluntarias que estén escuchando las puedan aplicar y utilizar en su vida durante el ejercicio de esa actividad. Y sobre todo, mis recursos, las ideas que voy a transmitir van a estar centradas en vuestro bienestar y vuestra salud emocional. Porque considero que en la medida en que el voluntario o la voluntaria, la persona que ayuda, esté en equilibrio emocional, en esa misma medida va a estar en condiciones de poder ayudar a los demás. Si esa persona está en cierto grado de desequilibrio o tiene ciertos desajustes en su vida, eso también se transmite a todo su entorno y a todas las relaciones que establece. Por lo tanto, creo sinceramente que el bienestar de las personas a las cuales ayudáis pasa en primera instancia por tener vuestra vida en el nivel máximo de coherencia,
en el nivel máximo de equilibrio emocional y por lo tanto toda mi charla va a estar enfocada en ese aspecto, en poder ser unos referentes de aquello que pretendéis promulgar y que las personas que os vean cuando estén en interacción con vosotros vean a personas ecuánimes, coherentes y que gozan de ese equilibrio y por tanto ya simplemente estando a vuestro lado, estando en vuestra compañía y vinculándose con vosotros, ya puedan contagiarse de aquello que transmitís y de vuestra esencia. Entonces básicamente creo que esa es la pieza fundamental. He titulado esta charla Reconciliarnos con nuestro pasado, porque creo que es fundamental, precisamente en aras de conseguir todo esto que estaba explicando, el poder hacer una revisión de nuestra vida, una revisión de nuestro pasado y de las figuras que más han marcado nuestra experiencia vital y poder tener una mirada limpia sobre nosotros mismos, sobre lo que somos y lo que hemos sido y también sobre las personas que nos han marcado, una mirada desprovista de juicio y de resentimientos, porque creo que precisamente haciendo ese trabajo de cambio de percepción sobre nuestra vida es como podemos a día de hoy mejorar ese equilibrio interno y poder relacionarnos de una manera mucho más saludable con nuestro entorno. Entonces, en este sentido, y lo que marca sobre todo esa reconciliación con el pasado, lo que marca sobre todo gran parte de nuestra vida, es las primeras fases de nuestra infancia, de nuestra niñez, los primeros años en los que llegamos a este mundo y que llegamos en un determinado ambiente emocional. Y todas esas experiencias que podemos vivir en ese entorno son las que marcan, a veces de una manera que ni tan siquiera sospechamos, pero marcan profundamente nuestra personalidad y nuestra forma de vincularnos en la vida adulta. Y esto es algo que tenemos que tener mucho en cuenta, ya no solamente con las personas con las que trabajáis, sino también, sobre todo, como decía inicialmente, con vosotros mismos y con vosotras mismas. Entonces, para iniciar esta idea y explicar este proceso de reconciliación con vuestro pasado, que en última instancia es una reconciliación con vosotros mismos y con vosotras mismas, he querido destacar un fragmento del psicólogo John Bradshaw, que tiene un magnífico libro que se llama Volver a casa, que es justo un título que transmite ese proceso interno, que dice textualmente así dice: todo niño o toda niña necesita sentirse amado incondicionalmente. ¿Sí? Esta es una necesidad que todas las personas tenemos en las primeras fases de la vida. Al menos aunque sea en las primeras fases. Si no puede verse reflejado en sus padres, si no hay ese sentirse amado incondicionalmente, no tendrá la manera de saber quién es. Esa persona no podrá saber quién es. Todos necesitamos un rostro espejo que refleje todas nuestras partes. Dice John Bradshaw, necesitábamos saber cuánto importábamos, que nos tomaran en serio y necesitamos sentir que éramos merecedores de cariño. Necesitamos saber que podíamos depender del amor de nuestros padres. Y todas estas necesidades son necesidades narcisistas, pero saludables. Son necesidades que, aunque estén enfocadas en lo que nosotros queremos y en lo que nosotros necesitamos en ese momento, son adecuadas y son saludables. Si no son satisfechas, como deberían de ser, entonces nuestra identidad queda perjudicada, a veces incluso de por vida. Y sigue diciendo John Bradshaw que el niño despojado de su narcisismo natural posteriormente contaminará al adulto con una insaciable afán de amor, atención y afecto. Y creo que este es un punto muy importante a recalcar porque esto es algo que seguramente os encontráis muchísimo en vuestros ámbitos de educación, ya sea en centros penitenciarios, en centros de menores, en centros de violencia o abuso, en cualquier ámbito en el que realmente sea necesario aplicar esa ayuda, os habréis dado cuenta ya por vuestra parte que todo ese contexto emocional está totalmente vacío y no se ha cumplido. Entonces, las personas a las que atendéis tienen esa necesidad, como decía John Bradshaw, esa necesidad insaciable de afán, de amor, de atención y de afecto, perdón. Y seguramente son cosas, son necesidades que por mucho que intentéis satisfacer, parece que nunca es suficiente. Esta es una frustración que se suele dar muchísimo en estos contextos, ¿no? Entonces, las demandas de ese niño que vive en su interior sabotearán todas las relaciones del adulto.
porque no importa cuánto amor se le dé a esa persona, porque nunca será suficiente. ¿Por qué? Porque estamos tratando con las necesidades de un niño, no las necesidades de una persona adulto. Y los niños necesitan a sus padres todo el tiempo. Entonces, de la misma manera, esas personas van a necesitar cuidados todo el tiempo. Y sienten esa necesidad por naturaleza, no por elección, porque las necesidades del niño son necesidades de dependencia, es decir, son necesidades que deben satisfacer otras personas y no uno mismo. Entonces, este proceso de transición, de pasar de una relación adulto-niño a una relación adulto-adulto, es algo que todos tenemos que tener en la cabeza. Y es algo que el voluntario o la voluntaria, en el ejercicio de su profesión, tiene que tener muy presente en intentar conseguir que esa persona, desde esa relación asincrónica y desigual de persona que cuida, persona que recibe cuidados, se transforme en una relación en que cada vez esa persona sea menos demandante y menos dependiente. Para conseguir eso, creo que una de las piezas fundamentales, como decía inicialmente, es hacer una revisión interna de cuál es nuestro estado vital, de cuál es el tipo de relaciones que establecemos en nuestra vida, de cómo están nuestros ambientes emocionales, de cómo está nuestra vida familiar, nuestras amistades, todo eso. Porque al final eso es lo que se transmite a las otras personas, como decía, ¿no? Entonces, las personas que están o han estado en riesgo de exclusión social suelen provenir de un ambiente emocional muy inconsistente, muy irregular, muy vacío, como estaba describiendo con la frase anterior. Entonces, la figura del cuidador, la figura del voluntario, que sois vosotros, que no deja de ser una figura que de alguna manera puede devolverlos a la vida, a todas esas personas, pasa simbólicamente a ser una figura de referencia para todos ellos. Y claro, ¿qué sucede cuando vosotros tomáis esa posición de referencia, esa posición de figura de referencia? Pues que es un vínculo, es un tipo de relación en el que se suelen volcar un montón de proyecciones inconscientes y de experiencias pasadas con otras figuras de referencia que esas mismas personas han tenido en su vida. ¿Y cuáles han sido las principales figuras de referencia? Pues obviamente nuestros progenitores, papá y mamá. Esas son las figuras clave de nuestra vida que marcan gran parte de las personas que somos a día de hoy, bien sea por querer acercarnos a lo que representan o bien por querer alejarnos de lo que representan, pero sí o sí son figuras muy importantes que marcan la vida de todo el mundo. Entonces, de quienes cuidamos, de quienes asistimos y ayudamos, pueden proyectar en nosotros como voluntarios el rol de papá o mamá que ellos hubieran deseado, ¿sí? Y nosotros, a la vez que ejercemos esa figura de referencia, también podemos llevar a cabo toda una serie de conductas, ¿sí?, que tienen que ver con nuestro pasado. Y en este sentido podemos estar realizando conductas, actitudes que nosotros mismos echamos en falta en su momento cuando éramos niños o niñas. Y a través del rol que estamos tomando como voluntarios, estamos compensando aquellas carencias que creemos que hemos tenido en nuestra infancia y en nuestra niñez. Desde un punto de vista psicológico, siempre de alguna manera nos estamos relacionando con nosotros mismos y cuando asistimos a personas necesitadas, muchas veces percibimos más nuestras necesidades en esas personas que las necesidades reales que esas personas tienen. Y, por el otro lado, las personas a las que asistimos también vuelven a proyectar las mismas figuras de papá y mamá en nosotros y de alguna manera, como lo hacen inconscientemente, terminan perpetuando los mismos traumas una y otra vez. Os voy a poner un par de ejemplos de esto que estoy hablando porque creo que es una idea central y muy importante y quiero que se entienda bien. Imaginaros por un momento que un voluntario o voluntaria siente pues, que las personas a las que asiste constantemente pues, le exigen pues, muchísima cantidad de atención y de afecto y esa persona, a pesar de todo lo que pueda hacer para atenderlos y para cuidarlos, parece que nunca es suficiente. Es como que cada vez que hace toda esa entrega de energía y de atención, es como que cae en un pozo sin fondo y que nunca se llena, ¿no? Entonces, esto por un lado puede señalar en la persona que es ayudada
puede señalar su vacío interno y esa necesidad de ser atendido y cuidado por quizá unas personas de referencia, unos progenitores que nunca existieron o no estuvieron allí. Pero por el lado del voluntario o la voluntaria que se encuentra en esa situación, que eso es lo interesante, también señala una necesidad de proveer un cuidado que él o ella sintió que no recibió en su vida. En muchas ocasiones es así, que damos a esas personas un cuidado que nosotros hemos sentido que no hemos recibido en nuestra vida. ¿Sí? Y claro, ese es un vacío que tampoco podemos llenar y que tratamos de llenar precisamente ejerciendo esa conducta de atender y de cuidar. Pero como no es el sitio donde tenemos que llenarlo, a pesar de todos nuestros esfuerzos, siempre hay esa sensación de frustración o de que nunca es suficiente, como decíamos, ¿no? De alguna manera es como que se produce una relación simbólica entre madre-hijo o padre-hijo o hija, ¿no? Que es que por mucho que yo dé esa atención, afecto o protección, es como que nunca termina de llenarse. Entonces, como vemos, aquí hay una proyección de todo lo que son los roles maternos y paternos que hemos vivido en nuestra vida. Otro ejemplo podría ser el del voluntario o la voluntaria que siente que las personas a quienes asiste pues no terminan de hacerle caso, por ejemplo, que se siente desautorizado o desautorizada y que su palabra es menospreciada, por ejemplo. ¿Sí? Como que todo aquello que dice, pues las otras personas no lo tienen en cuenta o no terminan de hacerle caso. Ese tipo de situaciones también se puede dar muchísimo, ¿no? Entonces, en este caso, por parte de la persona que ejerce ese cuidado, ¿no? Ese voluntario, también hay la necesidad de recibir un reconocimiento que no obtuvo y la necesidad de recuperar una voz interna que nunca fue escuchada. ¿Sí? Precisamente le está costando ejercer ese rol de autoridad y de referencia porque hay un juicio implícito hacia el ejercicio de la autoridad que muy probablemente tenga que ver con su historia personal y con lo que haya podido vivir en otras épocas anteriores de su vida. ¿Sí? Por lo tanto, para poder cambiar este tipo de dinámicas que lejos de ayudar lo que hacen es frenarnos en nuestro proceso de desarrollo y también frenar a las otras personas en el poder reconstruir otra personalidad, lo primero que tenemos que hacer es estar en paz con nosotros mismos. Y estar en paz con nosotros mismos es estar en paz y reconciliarnos con nuestras figuras de referencia, con nuestros progenitores. Y aquí os voy a invitar a todos a hacer un viaje de introspección, de reflexión y de análisis interno y de pensar cada uno de vosotros y de vosotras qué idea, qué concepto tenéis a día de hoy hacia vuestro padre y hacia vuestra madre. ¿Qué tipo de juicios y de resentimientos podéis seguir albergando a día de hoy como a papá, o sea, con papá y con mamá? Y cómo todo eso puede estar influyendo a día de hoy a vosotros como hombres o como mujeres. Y por tanto puede estar afectándoos en el ejercicio de esa acción de voluntariado. ¿Sí? Este va a ser sobre todo mi invitación y mi reflexión. ¿Por qué? Porque en el momento en que nosotros seguimos juzgando ciertas actitudes que hizo papá o mamá, nosotros nos veremos impelidos, empujados a compensar ese juicio que nosotros vimos en nuestros padres y no podremos integrar ciertas cualidades que también nos irían muy bien en nuestra vida. Al final, algo que se tiene que entender es que la salud y el equilibrio internos tienen mucho que ver con nuestra flexibilidad de conducta. Y en la medida en que nosotros juzgamos ciertas conductas de otras personas, en esa misma medida no podemos ejercer esas conductas en los momentos en los que necesitamos. Entonces, para poder esclarecer todas estas cuestiones y poder bajarlo a un contexto más tangible, he elegido un par de fragmentos de películas y de series que vienen a representar pues, una interacción entre un padre y un hijo, bueno, concretamente entre una madre y un hijo, y también entre un padre y un hijo, ¿sí? Que son situaciones, son fragmentos que ya veréis que son de lo más cotidianos y que pasan en todas las familias, pero que, como os digo, pueden marcar muchísimo nuestra personalidad y el juicio que podemos tener todavía hacia nuestros padres.
Entonces, vamos a ver si os parece un primer fragmento sobre lo que es la importancia de la figura materna y qué tipo de conceptos y cómo es la relación con la madre que tenemos a día de hoy. Y luego acompañaré el fragmento con una serie de reflexiones. Vamos allá. Muy bien. ¿Qué hemos visto en este fragmento? ¿Qué representa este fragmento de película que he querido compartir con todos vosotros? Fijaros que aquí hemos visto una figura materna donde prácticamente todos sus problemas, todos sus conflictos emocionales ocupan todo el espacio, ¿sí? Es como que no hay... Esto es algo que suele pasar en muchos sistemas familiares, es un esquema familiar que se repite mucho, que es la figura materna en desequilibrio emocional que o bien no para de contarnos todos sus problemas y conflictos emocionales o bien directamente, pues como digo, ocupa todo el espacio emocional, ¿no? Esto seguramente a muchos de vosotros que estáis viendo ahora mismo, que acabáis de ver el fragmento, a muchos os sonará muy familiar, ¿no? De tener una madre donde veis que constantemente requiere de vuestros cuidados, que se muestra necesitada, que está en cierto desequilibrio emocional. Entonces, algo que puede conllevar a este tipo de experiencias es que nosotros como adultos, al haber vivido todo eso durante gran parte de nuestra vida, al final hemos decidido no mostrarnos demandantes o no pedir, ¿sí? Justo hacemos lo opuesto de aquello que nos ha afectado tanto en nuestra vida, que es la actitud de nuestra madre, ¿no? Entonces, por ese tipo de experiencias, luego nosotros podemos encontrarnos en que eso, ¿no? Nunca nos mostramos demandantes, nunca exigimos nada, parece que podemos con todo, no necesitamos el apoyo o el sustento de otras personas y al final nos encontramos funcionando en soledad y nos puede llevar a un sentimiento de desamparo, de soledad muy profundo en muchas ocasiones, ¿no? Y ese tipo de vínculos que establecemos también en fases primigenias, luego pueden infectar a todas las relaciones interpersonales que podamos establecer en un futuro, ¿no? Y nos encontramos posteriormente con relaciones donde también estas otras personas se pueden mostrar también muy demandantes y muy exigentes y parece que siempre tropezamos con la misma piedra, ¿no? Entonces, precisamente, y este es un recurso que a todas las personas que os encontréis en esa tesitura os quiero dar, el aprendizaje y la reconciliación con nosotros mismos está en acercarse voluntariamente y en darnos el permiso interno a ser un poquito más como aquellas personas que juzgamos como excesivamente demandantes o exigentes. Es decir, atrevernos a pedir un poquito más y a dejarnos sostener un poquito más y que otras personas puedan acompañarnos en nuestros procesos emocionales. Ese es el aprendizaje. Por eso, como no nos creemos con el derecho de poder hacerlo, porque es algo que hemos juzgado en esa figura de referencia, excluimos ese tipo de personalidad, ese tipo de conducta en otras personas. Y lo único que hace eso es exacerbarse, ampliarse en esas personas con las que quienes nos relacionamos. Son personas, como decimos, muy demandantes, muy exigentes, y al final la vida nos lleva a vincularnos con ese tipo de personalidades porque nuestra mente, nuestra psicología, está haciendo un esfuerzo tal para poder reconciliarnos con aquello que también somos nosotros. Porque nosotros también tenemos esa necesidad. También todos tenemos la necesidad de ser atendidos y de ser escuchados en cierto grado. Y tenemos que tener la voluntad de que eso sea así y darnos el permiso de poder hacerlo. Porque al final, esto en última instancia también nos lleva a hacernos preguntas tan importantes como ¿qué importancia tiene tus sentimientos, tus sensaciones y tus necesidades? ¿Qué trato te mereces? O sea, ¿realmente tu estado interno y tus necesidades son de valor y merecen ser escuchadas? Eso es una decisión que tiene que tomar cada uno en su vida. Y luego, darse el permiso, como digo, de poder mostrar ese mundo interno y que otras personas puedan ayudar a sostener nuestros procesos internos. Porque en soledad es muy difícil conseguir este tipo de cosas y fácilmente caeremos en zonas de frustración y de angustia y de ansiedad que no sirven a nadie, ¿no? Entonces,
precisamente el darnos el permiso a nosotros de poder mostrar esas necesidades, de poder recibir ese sustento, permitiremos que otras personas se acerquen muchísimo más a nosotros y también estaremos dando el permiso implícito a las personas que están a nuestro alrededor a poder hacer lo mismo. Entonces, este es un contexto que puede darse muchísimo, pero hay otras infinitas posibilidades. Por ejemplo, que nuestra figura, la figura que hemos tenido en casa, pues haya sido una persona, una madre que haya sido, por ejemplo, totalmente ausente y que no haya tenido ningún tipo de contacto con nosotros y que haya un vacío existencial muy importante. Entonces, eso también, ¿cómo lo podemos compensar? Fijaros que siempre pensamos en términos de compensaciones. Pues podemos ser personas que caigamos fácilmente en conductas de sobreprotección o de encargarnos excesivamente de las otras personas. Mientras juzguemos el abandono o la distancia emocional que nuestra madre ejerció con nosotros, difícilmente podremos ejercer esa distancia emocional con las personas que estén a nuestro alrededor. Y a veces esa distancia emocional, esa forma de abandono, vamos a llamarle, a veces es muy necesaria para que las otras personas crezcan y sean competentes. Pero si lo seguimos juzgando en nuestra historia, en esas figuras de referencia, es imposible que ejerzamos ese tipo de conductas. Entonces, esta es la reflexión que quiero invitaros, ahora pensando sobre todo en lo que es este arquetipo y la figura materna, que es esa decisión inconsciente que todos tomamos en algún momento de nuestra vida, que es en qué decidí no parecerme a ella. ¿Sí? ¿Qué sigo recordando como injusto o inapropiado en el rol de mamá y en la experiencia que tuve del vínculo que tuve con ella, ¿no? Entonces, en la medida en que yo siga juzgando esa cualidad, como os digo, no la voy a poder ejercer en mi vida. Y justamente suele ser una cualidad que yo necesito para poder estar más en equilibrio. ¿Sí? La persona que, insisto, no pide nunca nada, tiene que darse el permiso de poder pedir de vez en cuando y de dejarse sostener para poder estar más en paz consigo misma y poder ejercer mejor su labor. ¿Sí? Vamos ahora, si os parece, a ver un fragmento del arquetipo paterno, la figura del padre, y también lo vamos a analizar posteriormente. Muy bien. Pues fijaros también, este también es un ejemplo muy habitual en los sistemas familiares donde las personas pues, han sentido pues, un papá ausente o un papá donde no ha ofrecido pues, un sostén emocional, ¿no? En los momentos en los que más pudiéramos necesitar, en situaciones pues, de exigencia, en situaciones en las que realmente necesitamos un soporte. Y a su vez, cómo muchos de nosotros podemos seguir exigiéndole ¿no? Teniendo esa demanda emocional y sin llegar a hacernos responsables del tipo de vida que hemos construido y achacando a nuestro padre por no haber estado allí y por no habernos dado ese soporte, ¿no? Entonces, al final lo que nos atrapa en nuestra vida y los que nos lleva a repetir el mismo tipo de frustraciones es el seguir juzgando esas figuras, ¿no? Entonces, si nosotros hemos estado en un entorno, como hemos visto en el fragmento que acabamos de ver, si hemos tenido una experiencia de papá donde, pues eso, ¿no? No sentimos que haya dado el sustento emocional que nosotros necesitábamos, bien porque no estaba, o bien porque estaba, pero era muy exigente y no tenía ningún tipo de empatía con nosotros. Luego, como adultos, podemos sentir que seguimos sin tener y sin recibir ese apoyo emocional en nuestros procesos de cambio y en nuestros procesos internos, ya sea, por ejemplo, en nuestro trabajo diario, ya sea un soporte que no sentimos que recibimos por parte de la organización en la cual participamos, por parte del jefe por el que trabajamos, cantidad de relaciones que pueden verse pues eso, ¿no? Malmetidas y dañadas por ese recuerdo que seguimos manteniendo en nuestro padre y sobre todo por el juicio interno que seguimos manteniendo hacia él, ¿no? Entonces, para poder sanar esa herida, precisamente nuestro trabajo consiste en
saber entender su estado interno y conectar emocionalmente con él. Es precisamente dar aquello que esperamos recibir. Porque, fijaros, en el caso del fragmento que hemos visto, es el hijo el que en parte tampoco sabía ver las intenciones ocultas que tenía el padre. Simplemente juzgaba las formas con que lo hacía, pero en el fondo el papá lo que tenía era la pretensión de hacer crecer a su hijo y de que fuera un hijo fuerte, ¿no? Ese proceso de ver, en lugar de un enemigo a nuestro padre, alguien que está a nuestro favor, ¿sí?, es un proceso fundamental que todos tenemos que hacer en nuestra vida, igual que tenemos que hacerlo con mamá, ¿no? Entonces, aprender a percibir ese apoyo emocional, aunque no sea evidente. Y en los casos en los que directamente papá no haya estado, simplemente convertirnos nosotros en esa figura que hubiéramos deseado que estuviera. Entonces, el mismo tipo de preguntas y reflexiones tenemos que hacernos todos y cada uno de nosotros, que es, ¿en qué decidí no parecerme a papá, ¿no? ¿Qué sigo recordando como injusto, inapropiado, inadecuado de todo lo que hacía él? Porque precisamente por seguir juzgando a nuestro padre, también quedamos desprovistos de todo aquello que nos podría ir muy bien para nosotros. Y siguiendo con el ejemplo que acabamos de ver, esa firmeza, esa dureza, esa determinación que ya transmite de por sí la figura paterna, en el momento en que el hijo juzga a su padre, también está vaciándose a sí mismo de todas esas cualidades, ¿sí? Y por eso se percibe como un hombre débil, un hombre que no es capaz de tirar adelante su vida, porque le falta todo eso que ha rechazado de su padre. Entonces pensemos ya cada uno de nosotros también en la relación que hemos tenido con el padre, la experiencia que hemos tenido con él y lo importante que sería integrar en nosotros aquellas cualidades que hemos juzgado anteriormente como negativas. Quizá puede ser, igual que en este fragmento, la falta de empatía y el no sentir que nos acompaña emocionalmente. Ahora bien, pensando nosotros en el tipo de relaciones que establecemos, en nuestra acción de voluntariado, en algún momento nos iría bien regular quizá nuestro exceso de empatía, nuestro exceso de entender las necesidades de los demás y generar, como decíamos antes, un poquito más de distancia emocional para que la otra persona aprenda a sacar las castañas del fuego, aprenda a resolver los problemas por sí mismo o por sí misma. ¿En qué medida nuestro exceso de ayuda puede estar bloqueando el crecimiento y el desarrollo de la otra persona? Y necesitamos pasar de una fase 1, donde sí que damos todo ese soporte, a una fase 2 en la que nos vamos apartando poquito a poco para que la persona realmente pueda crecer por sus propios medios. Creo que esto es una pieza fundamental que todo el mundo tiene que tener en cuenta, ¿no? Que básicamente se resume de la siguiente manera: para que la persona a la que estamos ayudando pueda volver a ser una persona integrada en la sociedad, ¿sí?, el vínculo debe evolucionar hasta tratarla como a cualquier persona adulta que forma parte de la sociedad. Porque si la seguimos tratando como una persona necesitada, ya estamos ejerciendo un trato diferencial que, a la larga, va a ser más perjudicial. Entonces, nuestro objetivo final, como voluntarios y como voluntarias, tiene que ser el de generar individuos competentes y resilientes, que comprendan que en la vida se pueden pasar por experiencias y por cosas horribles, como muchos de ellos han pasado, pero que a la vez tenemos la capacidad de superarlas y tenemos la capacidad de trascenderlas. Y sobre todo, y mucho más importante, esas personas tienen la capacidad de trascenderlas y superarlas por sí mismas. Y no siempre van a necesitar la ayuda de alguien, sino que van a tener el poder en su interior, ¿sí? Me gustaría acabar con un par de reflexiones que tienen mucho que ver con todo esto que hemos estado hablando. Una de ellas es del psicólogo Carl Gustav Jung, uno de nuestros principales referentes, que decía que él prefería ser una persona completa antes que una persona buena. Y creo que es una reflexión muy interesante que nos lleva a tener que revisar aquello que seguimos juzgando, aquellos que seguimos considerando como algo negativo en las diferentes, incluso en la propia personalidad, ¿no? Como hemos visto en los ejemplos, si seguimos juzgando que una persona se muestre necesitada y se muestre demandante, en esa misma medida nosotros no vamos a poder completarnos con ese aspecto de la personalidad.
y vamos a necesitar en algún momento poder hacer eso para obtener nuestro equilibrio interno. Si seguimos juzgando la agresividad, la firmeza, la falta de empatía o la distancia emocional como algo negativo, tampoco podremos ejercerlo en los momentos en que más convenga para nuestro equilibrio emocional y el de las otras personas. Entonces, a eso se refería Carl Gustav Jung, ¿no? Que prefería ser una persona completa antes de considerarse una persona buena. ¿Para quién? ¿Para los demás? ¿Buena para lo que necesitan las otras personas? En muchas ocasiones, y esto seguramente es algo que habréis experimentado en vuestro proceder, a veces ese exceso de ayuda, ese exceso de estar al servicio de los demás, es algo que puede incluso resultar dañino, para ellos y para nosotros. Y a veces cuando empezamos a darnos el permiso de pensar un poquito más en nosotros mismos, en cuidarnos, en atendernos, en priorizar nuestras necesidades antes que las de las demás, en ese momento cambia todo, se produce una catarsis y no solamente nosotros empezamos a estar mejor, sino que también las otras personas se pueden alimentar de alguien, pueden ver en nosotros alguien que se prioriza, alguien que se cuida, alguien que, pues eso, ¿no?, es su prioridad en la vida. Y ese es el ejemplo que las otras personas pueden, digamos, aspirar de nosotros y pueden identificarse. La gente no se va a llenar de lo que les decimos, la gente lo que se va a llenar es de lo que somos y de lo que representamos. Y al final, más allá de todas las funciones que hacéis, tenéis que tener muy claro que vosotros sois la primera prioridad de vuestra vida. Y cuidaros a vosotros es lo fundamental para luego poder cuidar a las otras personas. Sin esa pieza es absolutamente imposible. ¿Sí? Y por último, también quería dejaros con una reflexión de otro psicoanalista que dice así, dice, si en algún lugar existieran personas acechando para perpetrar iniquidades, ¿no?, bastaría con separarlos del resto de nosotros y destruirlos. Muchos de nosotros en primera instancia pondríamos a papá o a mamá en ese saco, ¿no?, de personas que no merecen nuestra atención. Y termina la reflexión. La línea que divide el bien del mal pasa por el centro mismo del corazón de todo ser humano. ¿Y quién está dispuesto a destruir un solo fragmento de su propio corazón? En el momento en que dejamos de juzgar a nuestros padres y a tantísimas personas de referencia que hemos tenido en nuestra vida y empezamos a entender el aprendizaje que había oculto detrás de la experiencia que tuvimos, en ese mismo momento podemos reconciliarnos con nosotros mismos y podemos empezar a ser personas más completas y más equilibradas emocionalmente. Así que, sin más, termino aquí mi exposición. Agradeceros a todos por estar ahí, por haber dedicado este espacio y poder haber compartido estas ideas. Y nada, seguimos con los eventos de ExpoRed de asociaciones de Iberoamérica. Un saludo muy fuerte y un beso. Nos vemos. Muy bien, ya estamos de vuelta. Oye, qué interesante, Marcela, todo lo que nos comenta justo David. Por cierto, ahí tuvimos por ahí unos leves problemitas técnicos, pero mire, ya regresamos sin ningún problema. Oye, Xavi, es que el internet no tiene palabra de honor y así sucede con un evento en vivo, pero ya estamos otra vez. Gracias a todos que continuamos aquí. Adelante, Xavi. Sí, totalmente. Y qué bueno que están pendientes y que dicen, no, en Facebook sí están, no en esta otra red y demás. Se ve que sí les interesa. Y la verdad no es para menos. ¿Qué temas tan más interesantes ahorita que nos trajo David? Lo de el estado en general de bienestar es muy importante y remarco mucho algo que dice, cuando nosotros nos cuidamos a nosotros mismos y estamos bien nosotros, lo cual es imprescindible, de ahí viene una cascada de bienestar para los demás, ¿no? También nos remarca mucho todos estos roles de los padres, el tema de la infancia, cómo acarreamos mucho todos estos problemas, pero si nosotros logramos brincar esta parte, si logramos romper esta cadena, la cual viene arrastrándose, porque no nada más viene de nuestros padres, viene de los padres, de los padres, de los padres, de los padres, viene desde muy atrás. Si podemos romper esa cadena, por supuesto que podremos hacer las cosas muy diferentes, no nada más con nuestros papás, sino con nuestros pares, con figuras de autoridad, con voluntarios y demás, ¿no? Entonces, yo creo que nos deja mucho que pensar, David, en todo este tema, y también lo veo, ¿no? También lo veo en los comentarios,
que primero somos nosotros, que este tema es muy importante, el tema de la cuestión emocional, la fortaleza intrínseca y también el de formar agentes resilientes, es algo igual que es súper, súper importante. Marce. Sí, me encanta todos los comentarios, me encanta la interacción que estamos teniendo. Por supuesto que también me encanta agradecerle a todos nuestros aliados, que son casi más de 50, como asociaciones y fundaciones andaluzas, SIC2, Junta de Asistencia Privada de Yucatán, Fundación del Empresariado Yucateco, FEYAC, Asociación Mexicana de Profesionales de Relaciones Públicas, Fundación Panamericana del Desarrollo, Mar Santo Producciones, Silvia Bueso, Speaker Nights. Muchísimas gracias por apoyarnos en la realización de esta Expo Red de Asociaciones Virtual 2022.